Bueno, mis hermanas y mis hermanos que de pronto no han estado en la prédica pasada, ni en la primera, ni o estuvieron en la primera, pero en la segunda, tratamos de hacer rápidamente un recorderis como para coger el hilo de lo que estamos llevando. Lo que aborrece el Señor Jesús. Ese es el mensaje que está el Señor regalándonos en este tiempo. Proverbios 6, 16, 19. 6 cosas aborrece el Señor Jesús. Y aún 7 abomina. Abomina su alma. Los ojos altivos fue el primer mensaje. La lengua mentirosa, que se hizo en 2 mensajes, serían 3 mensajes. Y con ese sería el 4º mensaje. Entonces ya voy para la tercera acción que la persona, el Señor aborrece de nosotros, que son las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, como podemos ver, mis hermanos, eso es lo que hemos estado hablando en este tiempo que el Señor nos ha regalado. Ya es hora de que mis hermanas y mis hermanos que han estado ya, con este sería el 4º mensaje de los 3 primeros temas, ya debemos saber qué significa que el Señor aborrece, que el Señor abomina en su alma, de que nosotros tengamos los ojos altivos, que tengamos la lengua mentirosa, que tengamos manos derramadas de sangre inocente, que nuestro corazón maquine pensamientos inicuos, que nuestros pies estén presurosos para correr el mal, que seamos testigos falsos para hablar mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Como ustedes pueden ver, todas estas cosas van unidas, van concatenadas, todas van unidas en una sola, es como un solo accionar de un ser humano que tenemos ahí guardado. Todo ese paquete está aquí dentro de nosotros. Ese paquete que está conectado como eslabones de una cadena, conectaditos, unidos unos con otros, porque ninguno va suelto del otro. Ninguno va suelto del otro. Así que dentro de la predicación nos vamos a dar cuenta que cuando la palabra viene, nos vuelve y nos amarra hacia la lengua mentirosa. Estamos hablando cuando vuelve y nos habla, nos lleva a los ojos altivos. Cuando estemos hablando de las manos derramadoras de sangre inocente, nos va a llevar a esas citas también, y nos va a llevar al que tiene el corazón que maquina pensamientos cínicos, etcétera. Entonces, en este momento es muy primordial, es esencial que mi hermana y mi hermano sepa ya, algún hermano o alguna hermana me diga qué significa aborrecer en el original. Abominación. Por favor, alguien levante allí para ver si hemos estado entendiendo este mensaje. Aborrecer es cuando el Señor odia, le desagrada, no puede estar o no puede soportar esas cosas que hacemos. La palabra aborrecer y la palabra abominación. Hemos hablado ya en 3 prédicas del significado de esas palabras en el hebreo, en el griego, ¿cierto? Para que nosotros podamos centrarnos un poquitico más sobre eso. Acuérdense que la palabra aborrecer viene del hebreo sané, ¿cierto? Que significa adversario, contrario, significa enemigo, menospreciar, odiar. Y esa misma palabra aborrecer en el griego, miseo, significa detestar. Amar menos, abominar en hebreo significa, viene del hebreo teobá, que significa repugnante, ídolo, idolatría, asquerosidad, ¿cierto? También viene de esa palabra abomina, desde la palabra en griego del uso, que significa
detestar, estar disgustado. Entonces, haciendo un resumen de esto que acabamos de leer y que hemos leído siempre como inicio a este mensaje, que es la parte central de lo que estamos hablando, nos dice el Señor que Él está contrariado, es enemigo, menosprecia, odia, detesta, ama menos, le es repugnante, es como un ídolo, es como si estuviéramos haciendo de idolatría, es asqueroso. El Señor detesta y está disgustado cuando nosotros, en el caso de hoy que vamos a estudiar, derramamos sangre inocente. ¿Estamos escuchando? Entonces, la palabra de Dios en el original, cuando buscamos, por ejemplo, en Proverbios 6:16, las manos derramadoras de sangre inocente, en el original la palabra sangre viene del hebreo dam, D-A-M, dam, que significa sangre, como lo que se derrama causa muerte, derramamiento de sangre, homicidio. Ojo con esa palabra. La palabra sangre viene del hebreo dam, que significa homicidio, muerte, sanguinario, fallar, perecer, destruir, cesar, cortar, reducir a silencio, muerto. Y la palabra inocente viene del hebreo naki, naki, N-A-Q-U-I, con tilde en la I, naki, que significa absolver, exceptuar, libre, limpio, sin culpa. Eso significa inocente. Entonces yo quiero que tengamos muy en cuenta y bien claro el significado en el original de las escrituras de esas dos palabras que se están usando allí, las manos derramadoras de sangre inocente. Ya con la sola transliteración, ya con el solo traer a nosotros la traducción original, ya nos imaginamos en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos que empezar a hacernos una idea de qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Entonces, nos está hablando de la sangre. La sangre tiene que ver con muerte, con homicidio, con perecer, con destruir, con cortar, con cesar, con reducir a silencio, muerto. Y la palabra inocente tiene que ver con una persona libre, limpia, sin culpa. Vamos hasta ahí, ¿cierto? Sumando todo esto, va ligado a una palabra que se llama injusticia. Injusticia, porque cuando hacemos derramar sangre, ya teniendo el concepto de cada palabra, a un inocente, nos estamos volviendo injustos ante el Señor Jesús. Pero ojo, el Señor Jesucristo siempre nos lleva de una parte en la carne. Acuérdense siempre que la Escritura nos lleva en la carne, en lo que estamos viviendo a diario, para llevarnos a algo espiritual, a algo espiritual. Efectivamente, sangre tiene que ver con ese líquido que corre por nuestras venas, que es vital para la vida. De hecho, la sangre es la vida, dice la Escritura, ¿cierto? Entonces, esa misma sangre, el Señor nos lo habla de una manera espiritual, así como cuando Él derramó. ¿Cuál es la sangre derramada por inocente por excelencia en las Escrituras? La sangre del Cordero inmolado, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mejor ejemplo de mostrarnos el derramamiento de una sangre inocente? Inocente. Pero en lo espiritual, esa sangre me limpia a mí. Esa sangre me da salud a mí. Dice que el Señor allá en la cruz, al derramar toda su sangre,
se llevó todas nuestras enfermedades. Él no está hablando del cáncer, Él no está hablando de nada, del mal de ojo, ni nada de esas cosas. Está hablando de esa enfermedad espiritual que nosotros tenemos en nuestro corazón, de lo que hemos estado hablando, que la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Y cuando nuestra boca se mueve, nuestra lengua se mueve para hablar cosas que no edifican, estamos enfermos. Pero si esa sangre inocente fue derramada por usted y por mí, nosotros le damos ese valor. ¿Cómo? Creyendo que fue real ese sacrificio del Señor Jesús para con nuestras vidas y empezar a aplicar eso en verdad. Entonces es en ese momento que esa sangre nos va a cubrir. En ese momento es que la sangre por esa sangre somos perdonados, son perdonados nuestros pecados. Amén. Entonces, con esto quiero decirles, mis hermanos, que no solamente derramamos sangre física de una persona cuando la apuñaleamos o cuando le damos la muerte física, sino que muchas veces derramamos sangre espiritualmente hablando de una persona. Que eso es lo que el Señor nos quiere llevar y nos ha estado llevando en este tiempo, en este mensaje, lo que aborrece el Señor Jesús, que estamos haciendo esas 7 cosas que muchos tenemos. Quizás unos tengan 3, otros 4, otros tengamos las 7 cosas. Pero de seguro que el Señor nos está mostrando en este tiempo que tenemos que empezar a cambiar, que tenemos que empezar a caminar como Él, a andar como Él anduvo, dice la Escritura. Entonces, las manos derramadoras de sangre inocente, derramar sangre inocente, miren, mis hermanos, no vayan solo pensar en quitarle la vida a alguien inocente a veces por propio deseo, porque hay personas que les place eso, por, entre comillas, justicia, antojo. Todo eso suena como muy cruel, ¿verdad? Es inhumano, esto es doloroso, es injusto. Mira, la cultura de hoy, o las personas hoy día, muchos se han alejado de los valores bíblicos, de los valores de vida, los que generan vida eterna. Mucha gente se ha alejado de todos sus valores. Entonces podemos hablar, ya hablando de un derramamiento más espiritual y físico al mismo tiempo, el aborto. ¿Cuántas mujeres no siguen practicando aborto? Y digo, mujeres y hombres también, porque hay hombres que acompañan a esa mujer a derramar esa sangre inocente. Pero ahorita la polémica es que unos dicen que sí, que otros dicen que no, y entonces cada uno pone su ley, pero hay una sola ley, y es la ley de nuestro Señor Jesucristo, que es la que hay que cumplir, no lo que a un gobierno le parece o a mí me parece. ¿Sí? Fácilmente hablan de la pena capital. Hay países que un juez se sienta y dice, pena de muerte para este. Cuélguenlo, quémenlo, mátenlo, etcétera, envenénenlo. La eutanasia es otro tema controversial en el cual nos olvidamos que el que decide para todo, en todo sentido, el que entrega la vida y el que la quita, es el Señor Jesucristo, ¿cierto? A eso también se le suma hacer justicia por nuestras propias manos. Todo eso tiene que ver con las manos derramadoras de sangre inocente, ¿cierto? Son temas que hoy día siguen siendo de gran controversia en nuestros tiempos, pero ante los ojos de Dios está mal. Así uno digan que es así, que es mejor para la sociedad, etcétera, etcétera, porque muchos se han ido apartando del Señor. Muchos empezaron, y eso está escrito, empezó el comezón
¿sí? De los oídos, comezón. Empezó a rascarle, uy, le hablan de Jesús y, uy, no, hermanito, ese tema no me lo toque a mí. Y ahora le meten fuera de eso, lo embuten al Señor en medio de otros temas que, no, de política, de fútbol, ni de religión, hablemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a tener controversias de cosas que el único que tiene la potestad de poder discernir sobre eso y decidir es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Derramar sangre inocente es asesinar a alguien que no tiene culpa, actuar contra la vida del justo y condenar a la muerte al inocente, espiritualmente y físicamente también. En otras palabras, quitarle la vida a alguien que no se la debemos quitar, ¿cierto? ¿En qué sentido? Estamos hablando en sentido físico, en la carne, porque a veces pensamos, no, yo estoy lejos de, yo creo que en su mente no ha pasado nunca matar a alguien porque tú piensas que eso es una mente enfermiza. Yo le vuelvo y le voy a decir una cosa a mis hermanos. Yo no me voy a cansar de decirlo porque lo digo por mi propia experiencia. Jamás, 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 nunca, 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 digamos, yo jamás haría eso. Yo nunca le haría eso que me dice. Yo jamás haría eso. Yo jamás voy a hacer lo otro. No digan eso, se lo ruego. Digan, le pido al Señor que tenga misericordia para que yo nunca llegue a hacer eso. Es diferente. Es diferente. Porque por muchos ejemplos que he visto en mis hermanos en la congregación, que yo les he dicho y que yo también me ha pasado a mí, se lo vuelvo a repetir. Y más en este tema, jamás yo mataría a alguien. No diga eso. No diga eso porque en cualquier momento, por una infidelidad, por un robo, por cualquier bobadita que el Señor quiere hacer, usted lo va a hacer. Así que pidamos misericordia al Señor para que esas cosas no pasen en nuestras vidas. Usted cree que yo me creo que soy una persona, entre comillas, buena en lo que llamamos en la carne, porque el Señor dice que bueno no hay ni uno. Pero llamémoslo bueno en el sentido de que tratamos de estar en el bien, de estar en las manos del Señor Jesús, no el que está apartado del Señor Jesús, que cree que ser bueno es ayudar a uno, al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos equivocamos en muchos sentidos. Una vez una persona me empezó y me acosó y me acosó y me acosó por un año casi entero y me cogió un día ya mal, desesperado. Yo creía creer en Dios, pero no sabía cuál era el nombre de Dios. Yo sabía que el Dios era el Padre, que el Hijo era el segundo, etcétera. No sabía que el Señor Jesucristo, nuestro gran creador, era el todopoderoso, el único Dios verdadero. Y para mí fue fácil una vez. Yo tenía 25 años, yo vivía solo, no tenía papá, no tenía mamá, no tenía obligaciones. Dije, voy a apelar a esto y me lo quito de encima y en 5 años lo pago y cuando tenga 30 años ya no lo tengo encima y me lo quité y me le fui con una navaja a sacarle las tripas. La honra y la gloria para el Señor Jesús, que puso unas personas, como unas 5 personas que me cogieron y yo me llené de tanta rabia y de tanto odio que hasta convulsioné, porque se deja uno llenar de eso en vez de dejarse llenar de las cosas del Señor, de escuchar. Hoy día cuando el Señor dice, mía es la venganza, yo soy el que pago, eso es lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Salmo 94, 21, vamos a empezar a leer la escritura porque mucha carreta no, es la escritura, Salmo 94, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas el Señor me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá el Señor nuestro Dios
Dice el Señor, por eso dice al comienzo que Él aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. El Señor dice claramente, aquí empezamos, dice el Señor en el 94, 21, 23, que Él hará volver sobre esas personas que ese pecado y los destruirá con su propia maldad. Los destruirá. Toda persona que sea capaz de derramar sangre inocente, el Señor mismo los va a destruir. ¿Saben por qué? Porque es que el Dios no, nuestro Señor Jesucristo no acepta el derramamiento de sangre inocente por lo siguiente: Él es el que da la vida. Él es el que tiene poder de quitarla. Génesis 2:7 dice, entonces el Señor Dios, o sea, el Señor Jesucristo, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Fue él el que creó al hombre. Job 33:4 dice la escritura: el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. ¿Cierto? El Espíritu de Dios me ha hecho. La escritura dice que el Espíritu es Jesús. Dice, el Señor es el Espíritu, dice en Corintios. El Todopoderoso es el Señor Jesucristo. Están hablando de un solo Dios verdadero. Su nombre es Jesús. Entonces, en ese orden de idea, Job lo que quiere decir es que el Espíritu del Señor Jesús y el aliento del Señor Jesucristo te da vida, y Él fue el que lo hizo. Hechos 17:25. Hechos 17:25 dice: ni es servido por manos humanas como si se necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17:25. Nehemías 9:6. Nehemías 9:6. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo tu ejército, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en ellas hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postran ante ti. ¿De quién estamos hablando? El Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Juan 1:3. Juan 1:3 dice que todas las cosas fueron hechas por el Señor Jesús. Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Primera de Samuel 2:6. Primera de Samuel 2:6 dice la escritura: el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Él es el que tiene esa potestad. Salmos 36:9. La escritura dice: porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Yo podría hoy citar, valga la redundancia, muchas citas bíblicas para que nosotros entendamos que el que da la vida, el que dio la vida, el que te creó a ti, el que me creó a mí, creó todas las cosas, todos los seres vivientes y todo lo que hay en la tierra, absolutamente todo fue creado por el Señor Jesús. La escritura me está enseñando que Él es el único que da vida y es el único que tiene el derecho de quitar la vida. Yo opino
que es que como lleva tantos años ahí en esos tubos, que no sufra más. Usted no sabe, no sabemos qué es lo que el Señor está probando en las personas alrededor de esa persona que está en vegetal, forma vegetal. No sabemos. No sabemos si el Señor está trabajando en usted la humildad, el amor, la nobleza, o está doblegando ese orgullo tuyo. Por alguna razón está esa persona allí hasta que Él decida cuándo se va a ir. ¿Cuándo se va a ir? ¿Sí? Entonces, sí, vienen a nuestra mente muchas cosas. No, es que eso es mucha injusticia. ¿Nuestro Señor Jesucristo es injusto? No, Él es el justo, es otro título que Él tiene. El justo. Otro título que tiene el Señor Jesucristo, Él es el justo, Él es muy justo. Él es misericordioso. Nosotros tenemos la tendencia a que el Señor Jesucristo piensa como yo, como nosotros los humanos, y no, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Partamos de ahí. La Escritura me dice, sus pensamientos no son como mis pensamientos no son como los tuyos, mis pensamientos son más elevados, más altos, dice el Señor Todopoderoso, su nombre es Jesús. Y nosotros, no, qué injusto, no me parece injusto. El que decide el estado de esa persona allí es el Señor Jesús. El que decide si viene una criatura, o el que decide quién aborta o no es el Señor Jesús. Uy, ¿cómo así? Sí, yo puedo darle un ejemplo de mi esposa y mío, de nuestro matrimonio. Nosotros estábamos esperando un bebé y estábamos acá en Emiratos Árabes Unidos y nos fuimos para Colombia con el corazón feliz porque íbamos a tener un hijo. Y entonces prendimos vuelo a Colombia. Los que han viajado de Emiratos a Colombia hizo un promedio de 20 horas colgados en el techo. Más cuando a veces le toca a uno que escala en otra parte, en otro lado, y a veces una vez me fui por Brasil, por Sao Paulo, 14 horas y 6 horas a Colombia, 20 colgado en un avión. Esa vibración, no sabíamos, fue para la época que mi mamá murió. Eso fue en abril mi mamá murió el 26 de abril, nosotros viajamos como casi en noviembre para vacaciones, y cuando llegamos fuimos y estuvimos para el cementerio, y cuando llegamos a casa de mi cuñada, mi esposa empezó a tener un sangrado, la llevé al hospital, y entonces la mandaron para la casa, que subiera las piernas, o que al otro día al hospital, no, el bebé se vino, el doctor dijo que se había desprendido por la vibración constante del avión, constante esa vibración, hizo que ese bebé abortara, saliera. ¿De quién fue la decisión? ¿De quién? Del Señor Jesucristo, no nuestra, no como están haciendo ahorita y han hecho por años. Se practican alrededor de 200,000 abortos diarios en el mundo. Ese es un dato de la Organización Mundial de la Salud, 200,000 abortos diarios. Pero eso le conviene a los gobiernos y a la gente para que la tierra, la población no aumente. Pero el Señor le dijo a Abraham que mirara las estrellas, que la descendencia de él iba a ser como la arena del mar. O sea, vamos a hacer muchísimos, porque es la decisión del Señor Jesús, pero los otros no entienden eso y derraman sangre inocente, ¿cierto? Entonces, seguimos, les digo a ustedes,
nos centramos en todas estas citas para que entendamos que la decisión de todo es del Señor, siempre, porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer, Hebreos 13:8, ayer, hoy y por los siglos. O sea, esto que acabamos de leer y todo lo que estamos hablando, Él lo dijo ayer, hoy y para siempre va a ser, porque Él lo dijo, ¿cierto? Es una ley que el Señor dio. Esto el Señor ya lo dio, que no derramemos sangre inocente. Éxodo 23. ¿Quién me lee Éxodo 23? 13. 20:13. No matarás. Eso. ¿Ya está escrito? No matarás. Y vuelvo para aquellos que dicen que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Entonces, como yo estoy bajo la gracia, ¿ya? Pues matemos. No, el Señor dice, no matarás. No matarás. Gracias, mi hermana. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me la bendiga. Salmos 5:6. Salmos 5:6. Yo les decía a ustedes que muchas citas van amarradas con las otras cosas que el Señor abomina de nosotros. La lengua mentirosa, los ojos altivos, y se unen con los que hacen derramar sangre inocente. Salmos 5:6 dice, destruirás a los que hablan mentira, hablan la lengua mentirosa, y al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Mire, el pueblo de Dios, a pesar de haber sido advertido, el Señor usó a Moisés para advertir a los profetas, practicaron esto, practicaron ese derramamiento de sangre inocente. La tribu de Manasés, lo podemos ver en la escritura. Segunda de Reyes 21:16. Segunda de Reyes 21:16. Dice la escritura. Además, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro. Aparte de su pecado con el que hizo pecar a Judá para que hiciera lo malo ante los ojos del Señor. Familias allá en Israel, en Salmos 106:38, mire lo que dice en Salmos 106:38. 106:38. Y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. En Lamentaciones, el libro de Lamentaciones 4:13. Allá en Lamentaciones también lo hicieron sacerdotes, los mismos sacerdotes y profetas, algunos profetas lo hicieron. A causa de los pecados de sus profetas y de las iniquidades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Y podemos encontrar muchas citas más donde habla de ese derramamiento de sangre inocente. Pero ¿por qué a lo largo de las escrituras y a lo largo de la historia de nuestra humanidad terminan derramando sangre inocente algunas personas? ¿Por qué? Y eso es donde empieza hoy a traer un mensaje más directo para nosotros en la parte espiritual. Por envidia. Primero, por envidia. ¿Dónde vemos eso que apareció también en las escrituras? ¿Quién me puede dar una cita en Génesis que hubo un derramamiento de sangre por envidia? ¿Quién puede
quién puede pensar en ese momento en las escrituras por envidia quién mató a quién? Caín mató a Abel. Muy bien, Victoria. Caín mató a Abel por física envidia, porque el Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero la de Caín no, porque sus manos estaban sucias. No sucias, es que estaban, él era agricultor, entonces, no se bañó las manos porque estaban llenas de tierra en las uñas. No, estamos hablando en lo espiritual. Y entonces, miremos Génesis 4:8. Entonces dice Génesis 4:8. Génesis 4:8. Vamos a la escritura, a Génesis 4:8, que dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dam. Eso está en el griego, en el hebreo, en el griego, dam. ¿Sí? Que significa causa muerte, derramamiento de sangre, homicidio, muerte. La palabra que está ahí, lo mató, es la misma palabra sangre. Vamos entendiendo, ¿cierto? Entonces, les decía a ustedes, ¿por qué terminan las personas derramando sangre inocente? Ya vimos que por envidia. ¿Cuántas personas hoy en día pueden matar a una persona por envidia? Es más, sienten un regocijo cuando alguien muere porque le tenían envidia. Como que, me quité eso de encima. Eso es derramar sangre inocente. La envidia me lleva a derramar sangre inocente. Nosotros nunca debemos envidiar nada de nadie. Nada. Absolutamente nada. Otra de las situaciones que hacen que nosotros estemos derramando sangre inocente son por intereses personales, por puros intereses personales. Vamos a leer aquí Jeremías 22. En Jeremías 22, yo lo tenía a 17, pero yo creo que lo leamos desde el 1. Un poquitico larguito ahí, pero lo voy a leer para que entendamos. Porque a veces derramamos sangre por lo que a mí me interesa, por lo que a mí me importa, por lo que yo quiero lograr, por mis objetivos, por mis proyectos. Eso hace que yo derrame sangre inocente. Así dijo el Señor. Jeremías 22:17. Así dijo el Señor Jesús. Desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Y di, oye, palabra del Señor, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho el Señor. Haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis ni robéis extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Ojo, todo eso, robar al extranjero, o oprimir, engañar a las viudas, a los huérfanos, al extranjero. Eso es derramar sangre inocente. Porque si efectivamente obedecieres estas palabras, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis las palabras, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que esta casa será desierta, porque así ha dicho el Señor acerca de la casa del rey de Judá, como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán
tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a sus compañeros, ¿por qué hizo así el Señor con esta gran ciudad? Y se les responderá, porque dejaron el pacto del Señor su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. No lloréis el muerto ni el de los ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así dicho el Señor acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías, su padre, y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en lugar a donde lo llevaron cautivo, y no será más esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice, edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de berbellón. Berbellón es como un polvo, es un polvo muy fino, rojizo naranja, que se utilizaba para hacer decoraciones en las ventanas y en las puertas. 15. Reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice el Señor? Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho el Señor acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay, hermano mío, ay, hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay, Señor, ay, su grandeza. ¿Sí? Acá el Señor nos está mencionando que por intereses personales se derraman sangre inocente, porque aquí dice que el Señor dice que por la avaricia, por sus logros, por querer tener más, por querer abarcar más, tener más poder, ¿para qué? Y nos valemos de pisotear a la gente, de humillar a la gente, de no cumplirle a la gente. Y a veces pensamos que en nuestra congregación no pasa eso. Y sí pasan esas cosas. Y no le cumplimos a la gente. Y la gente termina derramando sangre inocente también por dinero. Mire el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo aquí con Judas, ¿cierto? Él le entregó al Señor Jesucristo por dinero, por unas monedas. Miremos en Mateo 27:4. Mateo 27:4 dice la escritura, diciendo, desde el 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas, que era condenado el Señor. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Él se dio cuenta cómo empezaron a derramar esa sangre inocente, cómo eran injustos con nuestro Señor, hecho hombre. Era un hombre como tú y como yo, ahí siendo injustamente tratado, humillado, hasta hicieron derramar literalmente su sangre. 27:4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Por eso es muy importante a veces
estar muy centrados en las cosas del Señor Jesús, estarle pidiendo al Señor misericordia, porque todo este salpicón, toda esta mezcla de cosas que nos envuelven en nuestra sociedad pueden hacer mella en nosotros, llegar a un punto que hasta la misma vida a nosotros nos va a costar, porque por envidia, por intereses personales, por el mismo dinero, podemos pecar contra un hermano, o sea, en el sentido de hacer derramar su sangre, hablando espiritualmente. Todo, absolutamente todo inicia en nuestro pensamiento. Todo. En Isaías 59:7 dice, sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Luis Eduardo Tafur, afortunadamente yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie o le he quitado la vida a nadie. Podrá decirme alguno ahorita en este momento. Qué bueno que ha sido así, y ya que pues seríamos aborrecidos por el Señor si físicamente también estamos derramando sangre de una persona inocente. Sin embargo, existen otras maneras en las que podemos matar. Ojo que la palabra matar significa también sangre. La palabra sangre viene del hebreo dam, que significa muerte, matar. Va muy ligada a esas palabras, ¿cierto? O derramar sangre inocente sobre una persona. O sea, sin embargo, existen otras maneras que podemos derramar sangre inocente o matar a alguien. Entonces, decíamos al inicio que matar a un inocente es una acción que no nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Es actuar en palabras claras, es actuar injustamente, es ser uno injusto, tomar acción por nuestras propias manos, juzgar sin ser los jueces, condenar sin ser la ley, tomar ventaja sin derecho a hacerlo, quitarle algo a alguien sin autorización, etcétera. Todas esas cosas. Derramar sangre inocente se traduce como ser injusto. Por eso hablaba la injusticia. Tiene que ver con la palabra dam, que significa sangre, derramamiento de sangre, muerte. Derramar sangre inocente se traduce como ser injustos ante nuestro Señor Jesucristo, porque nos adjudicamos decisiones que no nos corresponden, ¿cierto? Entonces empezamos a hablar de venganza. Entonces, les decía a ustedes que desde un inicio tomamos unas acciones que no nos corresponden, de ser jueces, de señalar, de condenar, de tomar ventaja de las cosas, de quitar algo que no nos pertenece. Entonces empezamos a actuar con venganza. Eso es una manera de ser injustos. Alguien dijo por ahí que la venganza es un plato dulce que se sirve frío y se disfruta como postre. Palabras de hombres. El hacerlo nos hace sentir que la balanza se emparejó. Eso es lo que nos hace creer el enemigo. Y si lo vamos a traducir a una palabra más coloquial, se llama desquite. Me llegó el desquite. Represalia. Ajuste. Mi revancha, dicen otros. Pero su raíz proviene del rencor, del odio, de la envidia, falta de perdón. Y todo eso tiene que ver con derramamiento de sangre inocente. ¿Por qué nosotros a veces actuamos con venganza? Tenemos ese sentimiento de venganza, que la buscamos para tener entonces ese desquite. Porque por una infidelidad, muchas veces por una infidelidad, muchas veces cuando alguien nos traiciona, muchas veces cuando alguien te roba, nos roba, cuando te quitan
Mire, yo me acuerdo tanto, una vez hice un negocio por allá con un señor en San Andresito, en Bogotá, de unos instrumentos, y yo me ganaba un instrumento, un dinero. En esa época me ganaba, estoy hablando como 30 años atrás, me ganaba como 10 millones de pesos en ese negocio, pero yo no tenía la plata completa del negocio. Yo iba al dueño de los instrumentos que los traía de Panamá, yo se los vendía a la universidad. Yo le dije al rector de la universidad que yo me iba a ganar un dinero. Y póngale cuidado lo que pasó. Cuando le pago, la universidad saca el cheque y yo voy y le pago al tipo todo el dinero de él. No me quiso dar mis ganancias de 10 millones de pesos. La mujer se paró y dijo: aquí el cheque está en nombre de nosotros, yo no le debo nada a usted, ya le entregamos los instrumentos. Diga a ver qué va a hacer. O sea, me robó, ¿cierto? Me robó. Y entonces yo no tenía ningún arma judicial para poder reclamar eso. ¿Qué vino a mi corazón? ¿Qué vino a mi mente? Porque Cristo no estaba en mí. Vengarme. Y empecé la manera de cómo hacerles daño, porque sabía que no me iban a devolver mi dinero. Y entonces yo vi que se habían comprado una camioneta Hilux nuevecita y pasó por mi mente y por mi corazón: la voy a ver en un parqueadero y la voy a llenar de gasolina y le meto candela y que nadie se dé cuenta. Entonces, por ocasiones actuamos con venganza por estas cosas. Yo no lo hice. Yo no lo hice. ¿Sabe por qué? Por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ya tenía en sus planes perfectos que yo estuviera aquí de pie, para que hoy, al hablar por la venganza, yo pueda tener un ejemplo real para poder hablar con propiedad de lo que le estoy diciendo. Pero yo no la quemé, pero sí rondó por mi cabeza. Rondó por mi cabeza destruirles el local donde tenían sus instrumentos. Gloria al Señor Jesús, que me sacó adelante de eso. Toda la honra y la gloria para el Señor. Entonces, también nosotros en ocasiones actuamos con venganza porque alguien dañó nuestro corazón emocionalmente, o porque alguien difamó de ti, porque alguien levantó chismes, calumnias contra ti, y entonces nos llenamos de venganza. La mejor manera de actuar conforme a las Escrituras es esperar en Dios. Proverbios 20:22. O sea, esperar en el Señor Jesús, que Él es el Dios verdadero. Entonces, es la mejor manera para actuar conforme a cuando tenemos ocasiones que nos llevan a la venganza. Entonces, lo mejor es ir a las Escrituras, ir a la enseñanza que hasta el momento el Señor Jesús nos ha dado. Esperar en Dios. Proverbios 20:22. No digas: yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. ¿Quién dice amén? Nunca digas eso. Yo pagaré mal por mal, dice la Escritura. Esperemos en el Señor Jesucristo. Él nos va a salvar. ¿Por qué dice que Él nos va a salvar? Porque si tú pecas porque te hicieron mal, entonces no entras al reino de los cielos. Vas a ser aborrecido, porque el Señor dice que Él abomina y aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Tenemos que olvidarnos ya de ese dicho que aprendimos hace mucho tiempo, y hay personas que todavía en el camino del Señor lo aplican, y es ojo por ojo,
diente por diente. Eso es una ley que existía de los hombres, que ni siquiera el Señor la inventó. Entonces, significaba que, por ejemplo, había familias que si le mataban un hijo, iba y le mataba a otro también. Y entonces, como el otro se lo mató tan duro, entonces iba y le mataba a otro igual que mató al otro. Y así, ojo por ojo, diente por diente. La escritura dice en Mateo 5, 38, 49. Mateo 5, 38, 49. Vamos a leer una parte. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y sigue leyendo ahí. Podemos seguir leyendo ahí. Así que mi hermano, mire, la escritura es tan hermosa, me está enseñando que cuando actuamos con venganza, ya teniendo clarito por qué, fue por esto, por eso es que yo estoy buscando la venganza, el Señor me está dando las herramientas para poderme librar de eso que el Señor abomina y aborrece cuando lo hacemos. También podemos hacerlo permitiendo que Dios haga justicia, que nuestro Señor, el apóstol Pablo dijo, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, dice el Señor Jesucristo. Es de Él, acordemos de un comienzo de esta prédica. Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Él es el que tiene derecho de hacer como quiere con su creación. Nosotros no podemos meter la mano ahí, sino solamente obedecer. Proverbios 25, 21, 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale comer pan. Y si el que te aborrece tuviese hambre, dale comer pan. Y si tuviese sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. El Señor es el que va a pagar cualquier situación que se te presente en tu vida. Pero nosotros no tenemos la potestad de que porque es mi enemigo, esa persona que se levanta como enemigo mío, tiene hambre, yo no le voy a dar de comer. Así venga todos los santos días del Señor Jesucristo, tiene que darle de comer. Tenemos. Y si tiene sed, en cambio, si tiene sed, también hay que darle agua. Hay que darle agua. Hay que darle de comer. No, pero es que lo cogió de maña. No, lo cogió de maña. No, es que no pasa rumbeando y gastando de la plata en billares no, dele de comer, mi hijo. Lo manda el Señor. ¿Por qué ponemos nuestras propias leyes? ¿Por qué ponemos nuestras propias normas? ¿Por qué empezamos nosotros a juzgar? Dice, dele. ¿Dónde vemos aquí? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Pero si usted ve que lo vio por allá discotequeando y borracho y metiendo vicio y vuelve a pedirle comida, no le dé. ¿Ahí dice eso? No, ahí dice que le dé de comer. Nosotros somos tan especialistas para
levantarnos y sacar el pecho y hacer normas y leyes. Es que yo pienso, es que yo creo. No pensemos, no solo creamos en el Señor Jesús. Otra manera de ser injustos es actuando bajo el abuso, ser abusadores, ser abusador, abusar, abuso se traduce sinónimo como atropellar, forzar, excederse, explotar, maltratar. La definición es hacer uso excesivo o inadecuado de una cosa en prejuicio propio o ajeno. Aprovecharse de la forma excesiva de una persona o de una facultad o cualidad de alguien en beneficio propio. Debemos cuidar nuestra vida de no abusar de nuestros proveedores, trabajadores, amigos, de esas personas que son nobles con nosotros, que nos dan cosas, ¿cierto? No oprimas a tu prójimo, dice Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Hay veces que los hermanos le dicen a la hermana, venga hermana, yo quiero, se me puso en mi corazón ayudarle y quiero pues que si usted me ayuda en unas cositas que tengo que hacer en la casa y yo le voy a dar un dinerito. Hasta el día de hoy no le han dado nada. No, es que hermana de la congregación. No, la palabra es bien clara, dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Eso es derramar sangre inocente, todo eso es injusticia. Deuteronomio 24:14. No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habitan en tu tierra y en tus ciudades. No lo oprimas. Eso es injusticia, eso es derramar manos derramadoras de sangre inocente. Abusar de nuestros hijos. Dice la escritura en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Somos a veces injustos con nuestros propios hijos. Los padres, la escritura me dice que no debo provocarlos a llevarlo a la ira, sino criarlos en la disciplina. Ojo, la misma disciplina a veces no es agradable para mucha gente. Pero si tú lo estás haciendo de una manera justa ante el Señor Jesús, no estás en ese pecado de estar derramando sangre inocente. A veces abusar de nuestra esposa, las esposas abusando de su esposo. La escritura dice en Colosenses 3:19 para nosotros los hombres, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La escritura habla de que tenemos que tratarla como vaso más frágil, pero la escritura también habla de las mujeres que tienen que sujetarse a su marido. Todas esas cosas se generan situaciones de injusticia dentro de nosotros mismos que hacen que sea una manera de derramar sangre inocente. En Éxodo 22:22 dice, a la viuda y al huérfano no afligiréis, ¿cierto? A la viuda y al huérfano no afligiréis. Ojo, que también todo esto que se está hablando en la escritura tiene una connotación también, siempre va paralelo a una situación espiritual. La viuda es aquella que todavía no tiene esposo. Nuestro esposo, ¿quién es? Jesús. Y un huérfano es aquel que todavía no conoce al Padre. ¿Y quién es el Padre? Jesús. Entonces, no aflijamos a la gente que no conoce a Jesús, que no tiene esposo todavía a Jesús. Entonces, ¿cómo lo afligimos?
a veces creyéndonos más que ellos, que porque nos sabemos 2 versículos más nos levantamos y nos creemos más que los demás, ojos altivos, allá volvemos a lo mismo, si se dan cuenta que todo va unido. Predicadores que abusan de sus ovejas, de sus consiervos, de sus hermanos. Jeremías 23:1. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, dice el Señor Jesús. En Éxodo 22:21 dice, al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Y es una manera también espiritual de hablarnos al Señor Jesucristo. A veces cuando tenemos la opción de alguien que viene a este país y nosotros le cerramos y le cerramos y le cerramos. No lo maltratarás ni oprimirás. Esa persona que también viene por acá buscando una oportunidad. O allá en Colombia, también es extranjero aquel que vive en el Tolima y llega a Cundinamarca y no conoce Bogotá y le cerramos, etcétera, etcétera, etcétera. Proverbios 22:22. Proverbios 22:22 dice la escritura, no robes al pobre porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta. Entonces, las escrituras nos animan a ser justos en toda nuestra manera de vivir. Derramar sangre inocente tiene que ver directamente con la injusticia. Proverbios 27. El justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Eso significa que cuando andamos en justicia, nuestros hijos lo van a aprender. Van a repetir eso mismo que ven en nosotros cuando nosotros andamos en esa integridad. Proverbios 10:11. Y vuelve aquí otra vez y nos amarra al comienzo. Dice el Señor aquí en esta cita, fuente de vida es la boca del justo. Fuente de vida es la boca del justo. Muy importante. Tenemos que entender que en todas estas situaciones, todo lo que nos va a pasar, todas estas cosas que nos van a pasar, todo eso que les acabé de mencionar, situaciones en la vida se nos van a presentar a todos. Pero el que nos va a sostener siempre en esos tiempos difíciles es nuestro Señor Jesucristo. Salmo 55:22. Echa sobre el Señor Jesús tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Si tú eres justo, el Señor nunca va a permitir que te sacudan. Entonces deja esa carga que se te presenta sobre Él y Él nos va a sostener, Él nos va a sustentar. Nuestra vida no puede ser que nosotros seamos jueces, mucho menos verdugos de nadie. Nuestra vida es para mostrar misericordia. El caminar en el Señor Jesús es eso, mostrar misericordia, compasión, ánimo. Y a pesar de que lo difícil que parezca el sentirnos víctimas por algún daño que nos han hecho, nuestro deber es perdonar. Si nosotros tenemos la oportunidad de decir cómo juzgar a una persona, cómo tratarla, nuestra vida debe ser en todo momento actuar como Jesucristo es con nosotros, lleno de gracia, de bondad, de un perfecto amor. Dios es amor, Él es perfecto. Asumamos ese estilo de vida. Les decía usted en un comienzo que la gente se ha alejado de los valores bíblicos, los valores que el Señor dejó plasmados en las Escrituras. Entonces, eso es lo que necesita hoy la sociedad hoy en día, conocer la vida en Cristo que nosotros tenemos. Y ya para irnos, mire lo que dice la Escritura. Yo quiero hacerle énfasis a ustedes, por eso en un comienzo les dije a ustedes cuando les leí
la palabra dam, que es el hebreo en nuestro español de la palabra sangre. El significado de la palabra dam, sangre para nosotros, es para en el hebreo sangre, derramamiento de sangre, ojo, homicidio, muerte, sanguinario, destruir, cesar, reducir a silencio, muerte, homicidio, dam, es igual que sangre, derramamiento de sangre. Y mire lo que dice la escritura. Primera de Juan 3:15, 3:10. En esto, primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos del Señor Jesús y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es del Señor Jesús. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Dam, en el griego, dam, sangre, muerte, asesino. Todo aquel que aborrece a su hermano está entrando en ese listado que el Señor aborrece y es una persona que derrama sangre inocente. ¿Estamos? Todo aquel que aborrece a su hermano, dice la escritura, derrama sangre inocente. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me los bendiga siempre y en todo lugar.